Classroom tienen que tener lápiz y papelito a mano porque les voy a hacer preguntas individuales. O sea, yo al azar voy a tomar cualquier persona y le voy a preguntar, ¿sí? Así que nadie se va a salvar porque igual son poquitos, creo que son como 12 personas que hay conectadas y justo tengo como 20 preguntas, así que estamos. Lo primero que voy a hacer es que me voy a ir al estudio de ¿Quién quiere ser millonario? Estamos acá en el estudio. Así que prepárense porque vamos a empezar. ¿Qué? ¿Por qué se ríe? ¿Si es mi estudio de quién quiere ser millonario? Como de tele, eso sí, pero no tengo la música, no la traje, así que vamos a comenzar. Entonces, las primeras van a ser de funciones y después pasamos a trigonometría. Por lo general hay muchas de ellas que es muy probable que puedan hacer hasta mental, ¿sí? O otras que son como de conocimiento, ¿sí? Otras que se pueden hacer directamente al ojo, pero eh, en sí lo importante es el contenido, los términos o sea, todos los contenidos que tengamos. Una playita. Ya, voy a empezar, voy a ver quién. A ver, tengo el mouse acá en todas las personas. Y Catalina Pérez es la primera persona, la primera participante. Catalina participa por 1 millón de pesos. Catalina está por ahí. Catalina Pérez, aquí está Catalina. Ya, Catalina, te toca la primera pregunta, inaugura el juego. La primera pregunta es con calma. Vamos. Recuerden, son 4 alternativas, me tiene que decir la alternativa que quiere y si usted está seguro que es esa, me dice, no sé, la alternativa A, respuesta definitiva. Igual que el programa. Catalina, la primera pregunta de función cuadrática dice, ¿cuál de las siguientes funciones es cóncava hacia arriba? ¿Sí? Cóncava hacia arriba, ¿se acuerdan de la carita feliz? Cóncava hacia arriba. Alternativa A, menos x cuadrado más 2. Alternativa B, menos x más x cuadrado más 2. C, menos paréntesis, x cuadrado más 2x más menos 9. Y D, menos x menos 3 menos x cuadrado. Recuerde que teníamos por ahí un parámetro que nos servía para ver cuándo una función era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Cuál de estas alternativas es la correcta? Me parece porque a mí me suena la música de Quién quiere ser millonario. Ustedes no la sienten, pero yo escucho. Cualquier PPT tiene una canción sonando. Entonces en mi cabeza está todo el suspenso. No importa, Catalina, no se preocupe. Vamos a acudir al comodín público. Comodín público. Primero, antes de decir la alternativa, oh, ya la tiraron ya, la B. La B, la B, la B, la B. Respuesta definitiva, público. Vamos a ver, todo el público dice la B. Es correcto. No se preocupen, no se preocupen. Catalina, fíjese acá. Para el público en general, ¿cuál es el parámetro de una función cuadrática que me dice o que me da información sobre la concavidad de la función? ¿Cuál es el parámetro que me da la concavidad de la función? ¿Se acuerdan de los parámetros que era el A, el B y el C? ¿Que el X sea positivo? No, porque nosotros no sabemos qué valor tiene X. Estaba entre B y C. Ya, pero ¿cuál es el parámetro? Ahí está. Eso es justamente lo que me dice Antonia, que es que este valor de acá, Cata, este valor que está acá, el valor de A, que es el que acompaña al x cuadrado, tiene que ser positivo. Entonces, para hacer este ejercicio, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en el que acompaña al x cuadrado. Por ejemplo, la alternativa A, el que acompaña al x cuadrado, es un signo negativo, o sea, un -1, así que esa es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Recuerden que si el A es positivo, tenemos concavidad hacia arriba, y si el A es negativo, tenemos concavidad hacia abajo. Por lo tanto, acá, en la C, por ejemplo, que fue la que casi pone Martina, o sea, perdón, Gabriela, fíjese que tenemos menos paréntesis x cuadrado más 2x menos 9. Si nosotros sacamos el paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Entonces nos quedaría esta función y otra vez tenemos en negativo el x cuadrado.
En la D, acá está el x cuadrado, acá al fondo, y también es negativo, pero en la alternativa B tenemos más 5x cuadrado, o sea, este tiene un valor que acompaña al x cuadrado positivo, por lo tanto es cóncava hacia arriba, ¿sí? Así que para saber la concavidad solo tenemos que ver el valor que acompaña al x cuadrado, que es el parámetro A. Si es positivo, es carita feliz, si es negativo, es carita triste. Siguiente participante. Tómbola, tómbola, tómbola. Gabriela. Gabriela Godoy. Gabriela Godoy. Gabriela, la pregunta es... Según el siguiente gráfico, podemos afirmar que... Bueno, puede ver ahí un gráfico de una función cuadrática. Dice A, el gráfico corresponde a una función afín. B, el vértice de la función es menos 1,6. C, la función es cóncava hacia abajo. D, la función intercepta al eje Y en el punto menos 5,0. Le leo de nuevo la alternativa porque tuve que hacer una modificación. Me había comido una cosita. Otra vez, según el siguiente gráfico, podemos afirmar que el gráfico corresponde a una función afín. La función es cóncava hacia abajo. El vértice de la función es menos 1,6. O la función intercepta al eje Y en el punto menos 5,0. La anterior sí la sabía. ¿Y esta no? Las B, dice Javiera. Javiera ayudando. Pero Javiera todavía no pido comodín público. La C dice Martina. Estaba entre la B y la C. Veamos. Vamos a hacer comodín 50 y 50 para Gabriela. Voy a descartar la A. ¿Por qué? Porque dice es una función afín. Función afín. Recuerden que la función afín es una función lineal, ¿sí? Es una línea recta. Entonces directamente la descartamos. Y voy a descartar la C. Dice que es cóncava hacia abajo, pero fíjense que esta función que está acá, esta gráfica es feliz, ¿sí? Entonces cóncava hacia arriba, así que la C también se descarta. Entre la B y la D, Gabriela, ¿cuál será la correcta? Dice el vértice de la función es menos 1,6 y la función intersecta el eje Y en el menos 5,0. ¿Definitiva, Gabriela? ¿Se la juega? Ya, si sale roja, es correcto, pero si sale roja es porque yo me equivoqué en algo. Ah, no, está bien. Sí, es que no sé si se dieron cuenta, pero aquí yo había puesto 6 y me había faltado el menos, así que lo puse hace poquito. Pero súper bien. Fíjense acá que el vértice de la función está marcado, ¿sí? Justamente. Y de hecho uno nota que es el vértice porque justamente en este punto la función deja de ser decreciente y pasa a ser creciente, ¿ya? Descartamos la A porque, como les dije, es una función afín, es una recta, y acá tenemos una curva, una parábola. Descartamos la C porque esta es cóncava hacia arriba, es una carita feliz, cóncava hacia arriba. Y la D la descartamos porque fíjense, intersecta en el menos 5 sí, pero la coordenada de ese punto que está ahí no es menos 5,0, es 0,-5, ¿vale? Así que súper bien, Gabriela. Siguiente persona. Tenemos a Javiera Cruz. Javiera Cruz, ¿estás por ahí? Javiera Cruz que llegó hace poquito. Javiera Cruz.
Hoy no me acuerdo de ninguna de sus caras. Es terrible esto. Como que leo sus nombres y creo solamente acordarme de la cara de Anto y de el Martín, porque tenía un estuche de la U, solo por eso. Javiera Cruz, ¿estás por ahí? Javiera Cruz. Sí. Ya, Javiera. Otra vez el gráfico. No, aquí están pelando a Javiera. Mira, ahí está Javiera. Ya, Javiera. Dice, según el gráfico de la función, podemos descartar, ojo que dice descartar, podemos descartar que A, la función intersecta al eje Y en solo dos puntos. Alternativa B, la función corta al eje Y en el punto 0, menos 4. Alternativa C, la función es cóncava hacia arriba. Y alternativa D, cuando y en la función es cero, entonces x es más menos 2. Esto del más menos 2 significa que x puede ser 2 o puede ser menos 2. Tiene comodines Javiera, tiene el comodín 50 y 50 y tiene el comodín público, así que en caso de que no sepa, pero trate de jugársela por una. Tiene que descartar cuál de estas se descarta totalmente. La C, descarta la C. O sea, al descartar estamos diciendo que la C es falsa. Usted me dice que la C es falsa. ¿Respuesta definitiva, Javiera? Ay. Si me dice, ¿cuál de estas podemos descartar? O sea, acá tal vez debéis haber escrito que es falsa, pero a eso me refiero. ¿Cuál de estas que está acá es falsa con respecto a este gráfico? ¿Cuál de estas alternativas será falsa? La D es falsa. ¿Respuesta definitiva, Javiera? No. Debo decir que esta es una pregunta compleja, así que no se desanime, porque de verdad tiene varios contenidos dentro de la misma pregunta. Comodín público. Público, ¿qué dice el público? Javiera cree que es la A. Nicolás, ahí con seguridad dice que es la A. Él está seguro que es la A. ¿El resto qué dice? Es la A. Es la A, la A, la A. Veamos si es la A. Sí, muy bien. Vamos a ver cada una de las alternativas así. Primero, vean, dice que la función intersecta el eje Y en solo dos puntos. Bueno, acá recuerden que una función cuadrática jamás va a intersectar al eje Y en dos puntos. ¿Por qué? Porque si no sería algo como esto, como una letra C. Y recuerden que cuando tenemos una función que es como una letra C, entonces no es función, es una relación nomás, no es una función cuadrática. De hecho, ni siquiera es función. Entonces, esta, la A, se descarta al tiro. Pero igual vamos a ver la otra alternativa. Primero, la C es cóncava hacia arriba, claro, es feliz, así que es cóncava hacia arriba. Acá ustedes pueden hacer ojitos si quieren para darse cuenta si es o no feliz. Así que es cóncava hacia arriba, así que la C cumplía. La B dice la función corta al eje Y en el punto 0, menos 4. Acá está el punto que corta el eje Y. ¿Sí? Recuerden que el eje Y es el eje vertical. Y justamente las coordenadas de ese punto son 0, menos 4. Y la D que era la pregunta capciosa, fíjense bien que cuando el valor de Y es 0, lo que está queriendo decir acá es que cuáles son los cortes del eje X. Recuerden que cuando el Y es 0, lo que se quiere ver acá es cuáles son los cortes en X. ¿Sí? Y en este caso los cortes en X son dos. Tenemos este de acá y este de acá, los dos puntitos azules. Y como pueden ver, cuando el Y es 0, X vale menos 2 y X vale 2. Por eso la alternativa D era correcta, o sea, se cumplía con respecto al gráfico. ¿Se entendieron las alternativas? ¿O hay alguna que no hayan entendido bien? A mí sobre todo me interesa que entiendan la D. La D. La A, ¿cómo era? Ya, la A, recuerden que el eje Y es el eje horizontal, o sea, a ver, vertical, perdón, ¿sí? Es este eje que está acá que estoy marcando en amarillo.
de una forma muy derecha. Ese que está ahí es el eje Y. Y recuerden que el eje Y, siempre la función cuadrática, como es una parábola, solo la va a tocar una pura vez. ¿Sí? Fíjense que acá la intercepta en el -4. A veces la función puede estar así, la va a tocar acá, puede estar hacia abajo y la va a tocar. Siempre la va a tocar una pura vez. Nunca la va a tocar en dos puntos, que es lo que decía la alternativa A. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si la llega a tocar en dos puntos, significa que es de esta forma. ¿Sí? Y cuando tenemos un gráfico de esta forma, recuerden que acá, por ejemplo, no sé, el 2 iba a tener dos intersecciones con la función y eso implicaba de que no era función, ¿sí? Es una relación nomás entre conjuntos, no es función. Ok, siguiente persona. Nicolás Burdiles. Nicolás Burdiles, ¿estás por ahí? Bueno, sí está porque me contestó bien esta pregunta. Ya, Nicolás, vamos a ver qué dice. Mire, le pongo una fórmula. Acá no tiene que hacer ningún cálculo. Dice Nicolás. ¿Estás por ahí, Nicolás, o no? Pone sí, aquí, yo, acá, presente, presidente. Ahí está, ya. La fórmula del cálculo del vértice de una función cuadrática es alternativa A, b dividido en 2a, f de b dividido en 2a. Alternativa B, menos b dividido en 2a, después f de menos b dividido en 2a. Alternativa C, b, 2a. Y alternativa D, menos b dividido en 2a, raíz de b cuadrado menos 4ac. ¿Cuál de todas estas que está acá es la fórmula del vértice de una función cuadrática? La B. ¿Definitiva? ¿Definitiva, definitiva? ¡Oh! Me pasé. Ah, ¿por qué? Ahí sí. Omitan eso. Súper bien, Nicolás. Muy, muy, muy bien. Sí, recuerden no confundir. Lo único que se tienen que acordar para la fórmula del vértice es lo del menos b dividido en 2a. Nada más que eso. Se tienen que acordar de eso para la fórmula del vértice. Este valor que está acá les da el parámetro x del vértice y el parámetro y, que sería el resultante, es evaluar el valor que te da acá. Supongamos que acá te da 5. Uno toma ese 5 y lo evalúa en la función. ¿Sí? Toda la vida, Martina. Suele pasar. Ya. Siguiente. Martín Ignacio Aguirre. Martín Ignacio Aguirre. ¿De quién me acuerdo de su cara? Creo. No, en verdad me acuerdo de su estuche de la U. Pero Martín no puede poner una carita triste. Si yo le voy a ayudar acá, estamos para aprender. Ya, Martín, ya sabe que la B no es. Ya sabe que la B no es porque sin querer la marqué. Así que esa es mi pista. Ah, ya sin querer la marqué y se marca en rojo. Menos mal no se marcó en azul. O sea, en verde. Martín dice la función g de x es igual a x cuadrado menos 7x más 4. Corta al eje y. Recuerde que el eje y es el eje vertical, ¿sí? Corta al eje y en el punto. Y tenemos alternativa A 0,-7, alternativa C 7,4 y alternativa D 0,4. ¿Cómo veía yo la intercepción? ¿Cómo yo veía cuando una función intersectaba una gráfica en el eje Y? Recuerden que hicimos hartas gráficas y después nos dimos cuenta que había una forma súper, súper fácil de calcularlo. De hecho, ni siquiera calculando, era viendo la función solamente. Había una forma más facilita de poder hacerlo. Que si no se acuerda, lo vamos a ver ahora. La función corta al eje Y. La C. ¿Definitiva, Martín?
Vamos a hacerle una, vamos a hacerle ahí el símbolo de la U de Chile da vuelta para que se motive con la C. Vamos a ver, Martín. Oh, ¿por qué no me marca la flechita? ¿Aló? No me deja seleccionar la alternativa. Martín, ¿qué le hiciste al juego? Ahí sí. Voy. Ya, acá en la clase no tenemos equipos de fútbol. Nada, aquí solamente nos gusta pasarla bien y Colo Colo. Ah, ¿te imaginas así? ¿Se imaginan? Ya, Martín, esa no era la alternativa correcta. ¿Ya? Comodín público. Público, ¿qué dice? Comodín público. La D, la B, me fui a la B. Me fui a la B igual. La D, Anto dice la D. ¿Qué más dice el público? ¿Están de acuerdo con Anto? ¿Qué dice que la D? Toma atención, toma atención. La D. ¿Será la D como dice Anto? Claudio también dice la D. Daniel, ¿usted qué dice? Oye, la barra brava de Colo Colo y la U, dejen de pelear, por favor. Ya, vamos a ver si es la D. Exactamente. Y Martín, toma harta atención acá. Martín y las personas que no sepan cómo hacer este ejercicio, toma atención. Para usted saber cuál es el punto de intersección con el eje Y, lo único que tiene que hacer es fijarse en el parámetro C. Recuerden que las funciones se componen de tres parámetros, ¿sí? El que acompaña al x cuadrado, que es el A, el que acompaña al x, que es el B, y el que acompaña a nada, o sea, el que es término independiente acá, que es la C. Nosotros nos tenemos que fijar justamente en este último término, que es el C, y en este caso, Martín, ¿cuál es el término C de esta función, el parámetro C? ¿Qué valor tiene en esta función que está acá? El parámetro, o sea, el parámetro C, ¿qué valor toma en esta función? 4. Súper bien. Entonces, en esta función, el parámetro C es 4, como dice Martín, que está acá. Entonces, si usted quiere saber la intersección con el eje Y, va a ser 0,4, ¿sí? Que es la alternativa D. Siempre la intersección con el eje Y va a ser 0, el parámetro C. En este caso, como C es 4, sería 0,4. ¿Sí? Así que no hay que realizar ningún cálculo correspondiente. Siguiente. Vamos a ver. Claudio, cuénteme. ¿Y con el X se usa 7x cuadrado? ¿A qué se refiere con eso, Claudio? No entiendo su pregunta. Se prepara Amaro. Amaro salió en el sorteo. Se prepara Amaro para calcular X. Como para calcular la intersección del X, del eje X. Ah, para calcular la intersección con el eje X, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la intersección con el eje X, recuerden que para eso nosotros lo que tenemos que hacer es que el valor de Y sea cero. O sea, no, ahí no tenemos como una memotecnia, por decirlo así, como este. Ahí lo que tenemos que hacer o es tomar la función cuadrática, ya, que en este caso es x cuadrado menos 7 más 4, y igualarla a cero, ¿se acuerdan? Que era x cuadrado menos 7x más 4 igual cero, y para esta la podíamos o factorizar o ocupar la fórmula general, de menos 4ac dividido en 2a. ¿Sí? Y aquí recién obteníamos los valores de x1 y x2, que serían las intersecciones con el eje x. ¿Sí, Claudio?
Entonces no es como una memotecnia en sí para poder utilizarla como este. La intersección con el eje Y se hace facilita porque no necesita cálculo alguno. La intersección con el eje X se hace con la fórmula general de la ecuación cuadrática. Pero hay un ejercicio de esos. Ya, Amaro, ojo acá. Amaro, ¿estás por ahí? De hecho, justamente lo que dice Claudio se pregunta aquí. Amaro, Amaro, Amaro a la una, Amaro a las dos. Ahí está Amaro. Dice la función x cuadrado más 6x más 5 corta al eje x en el o los puntos, de ahí están las alternativas correspondientes, 5,0 y 1,0, no corta el eje x, 6,0, 5,0 o en el menos 5,0, menos 1,0. O sea, en la pregunta pasada pregunté por el eje y, ahora estoy preguntando en el eje x. Recuerde que la función puede o cortar así, o puede cortar triste, o puede no cortar si es que está por acá arriba o por acá abajo. Corta el eje X, ¿en qué puntos? ¿En qué puntos cortará al eje X esta función? Sí, sí, tranqui, yo te espero, no se preocupe. Entonces, como le explicaba a Claudio en la pregunta anterior, para el eje Y solamente se ve el parámetro C, que se ríe Gabriela. Y para el eje X tenemos dos formas, o es factorizando, o se puede hacer la fórmula general. No se preocupe, si se demora, da igual. Si se demora, da igual. O mire, vamos a hacer lo siguiente. Usted calcule, me avise cuando lo tenga, y yo por mientras voy a pasar a la siguiente pregunta con otra persona. Me dice, profe, ya terminé y nos devolvemos. Por mientras, Martina. Martina, ¿estás por ahí? Porque creo que la siguiente pregunta no implica tanto cálculo. Así que te esperamos, Amaro. Martina, te tocó esta pregunta. La más difícil de todas. No, mentira. ¿Martina está o no? Martina, Martina a la una, Martina a las dos. Ya. Dice, un bosquejo para el gráfico de la función x cuadrado menos uno es, ¿ya? Recuerda que bosquejo es como un aproximado del gráfico, o sea, no necesariamente es igual. Bueno, acá las alternativas están vacías, pero es porque están en la otra diapositiva. Entonces, ahí a la izquierda puede ver que en rojo está escrita la función otra vez, y me tiene que decir cuál de las alternativas que está acá, según usted, corresponde a un gráfico más aproximado de la función x cuadrado menos uno. Amar, usted me avisa cuando termine el cálculo nomás. ¿Cuál de estas alternativas corresponde a un gráfico, un bosquejo del gráfico de la función x cuadrado menos uno?
nos vienen a prueba pasos agigantados, así que es bueno que estemos haciendo ejercicios. ¿Cuál de estas alternativas es un bosquejo? Estoy sacando el vértice. Ok, eso es una buena idea lo que está haciendo Martina, porque al ver esta función, uno puede obtener cierta información solo con verla. Ya podemos obtener alguna información que después se la voy a decir bien. Y además ella se está asegurando al sacar el vértice para ver cuál cumple de mejor forma el gráfico de la función. ¿Sí? Es importante aprender a identificar la gráfica solamente teniendo la función. ¿Sí? Un bosquejo por último. ¿Cómo va Amaro? Ya, no se preocupe, Amaro. Después de esta pregunta de Martina, nos devolvemos a la suya. Y ahí lo vamos a hacer entre todos y todas. Porque esa es una pregunta que cuesta un poquito más resolverla. Así que no se preocupe, no se achaque. La vamos a resolver igual bien. No cacho nada. No se preocupe, Amaro, con calma. Esa es una pregunta de las más complejas porque implica igual mucho cálculo matemático, así que no se preocupe. La vamos a hacer al tiro. Ya, Martínez, respuesta definitiva que es la C. Nos volvemos a ver si es que es la C y es correcta. Voy a explicar esta y después me paso a la que dijo a la de Amaro, ¿ya? ¿Ok? Veamos bien. Primero, ¿cuál es la primera información que yo puedo obtener al ver solamente esto de la función? Hay dos cosas acá súper importantes que yo puedo observar. A la primera cosa que puedo observar es la concavidad. Fíjense, la concavidad, ¿por qué? Porque está el x cuadrado, ¿sí? En este caso, la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Solamente con ver el escrito. Es feliz. Entonces, al ser feliz ya descartamos la b y descartamos la d. Automáticamente, ¿sí? Así que esas dos no me sirven porque no son cóncavas. Y incluso ya podríamos saber cuál es la respuesta correcta al ver el siguiente dato. ¿Cuál es el otro dato que me entrega esto que está acá? ¿Cuál es el otro dato que me entrega? Hay otro dato que me entrega esta función que está aquí. Solo, solo lo he escrito. No hay parámetro p acá. No hay parámetro px. Pero hay otro dato que me entrega que tiene que ver con respecto a la gráfica, la parte algebraica, que fue lo que le pregunté a Martín. ¿Qué dato me entrega además esta función que está acá? Hay un dato que me entrega súper crucial, que me sirve bastante para ver el bosquejo de la gráfica. ¿Se acuerda lo que le pregunté a Martín? Exacto, como dice Anto, la intersección con el eje Y. Recuerden que para ver la intersección con el eje Y nos tenemos que fijar en el parámetro C, y en este caso el parámetro C es -1. Por lo tanto, entre estas dos opciones que tengo que ver cuál de las dos funciones corta el -1 en el eje Y. La alternativa A lo corta en el 4 y la alternativa C lo corta en el -1. Así que automáticamente podemos marcar la alternativa C. ¿Sí? Otra cosa de las que podrían haber hecho era sacar el vértice y también podrían haber sacado las intersecciones con el eje X. Si sacan las intersecciones con el eje X, hubiesen llegado a esos dos resultados que están ahí.
¿sí? Pero ven que tenemos una gama de elementos para poder ver la gráfica de la función. En este caso, con el parámetro c, que era -1, podríamos haber identificado cuál de esas dos opciones que nos quedaban era la correcta. Súper bien, Martina. Vamos a ver ahora la pregunta que le había hecho a Amaro, que era la intersección con el eje X. ¿Alguien logró calcular cuál es la intersección con el eje X de esta función? ¿Alguien logró hacerla? Antonia dice que es la D. Cree que es la D. Daniel dice que es la D. Vamos a ver. Súper bien. Vamos a ver cómo se hace. Atención, Amaro, y atención las personas que no entiendan cómo se hace. 6x más 5. 6x más 5, pantalla negra. Tenemos f de x es igual a x cuadrado más 6x más 5. Yo les recomiendo que para ver la intersección con el eje X acudan directamente a la fórmula general, que es nuestra vieja confiable, acuérdense. ¿Cómo se hace esto? Anoto x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Sí, es una fórmula bastante grande, pero que nos sirve bastante. Entonces, como tenemos esa fórmula, lo primero que tenemos que hacer es identificar los valores de a, b y c. En este caso, ¿ya? El valor de a, que es el que acompaña al x, es 1. El valor de b, que es el que acompaña al x solito, es 6. Y el valor de c, que es el término independiente, es 5. Entonces ahora bastará con reemplazar esos valores que tengo acá a la derecha en la fórmula. X es igual a menos b, o sea, menos 6, más menos raíz de 6 al cuadrado menos 4 por 1, que es 1, por a, que es 1, por c, que es 5. Dividido en 2 por a, y la a es 1. Y acá empezamos a calcularnos. 6 al cuadrado es 36. 4 por 1, menos 4 por 1 es menos 4. Por 5 me da menos 20. Dividido en 2 por 1, que es 2. Sigo calculando acá. 36 menos 20 me da 16, así que dejamos 16 ahí la raíz. Y dividido en 2. La raíz de 16 es 4, dividido 2. Y fíjense acá, cuando llegan a esta parte, tenemos que tomar los dos valores de x. El primer valor va a ser menos 6 más 4 dividido 2. Y el segundo valor, menos 6 menos 4 dividido 2. Menos 6 más 4 me da menos 2, dividido 2, esto me da menos 1. Y menos 6 menos 4 me da menos 10, dividido 2 me da menos 5. Entonces acá tengo los dos valores en la que la gráfica se intersecta, o sea, perdón, la parábola intersecta el eje X, que sería menos 1 y menos 5. ¿Sí? Así que ahora lo que vamos a hacer es ponerlos como par ordenado. Anotamos menos 1 y menos 5, y el eje Y es 0. Cuando se intersecta el eje X, el eje Y es 0. Por eso se anotan así los pares ordenados cuando intersectan el eje X. ¿Sí? Así que ustedes directamente, si les piden la intersección con el eje X, yo les recomiendo que acudan directamente a la fórmula general. Si se les hace más fácil factorizar, lo hacen. Pero para irse a la segura, segura, mi recomendación es que vayan directamente a la fórmula general, y de esta forma van a poder comprender y van a poder llegar al resultado de una forma mucho más segura, ¿ya? No es más fácil porque tiene harto cálculo y uno se puede equivocar a veces, pero de una forma más segura. ¿Se entendió? ¿Amaro logró entender cómo llegué a este resultado? Ya, primero, aquí hay dos cosas importantes. Una es la que me dice Daniela: ¿qué pasa si la raíz no es exacta? En este caso nos dio raíz de 16, que es 4, nos dio exacta, perfecto. Nos quedaría como raíz, simplemente. Entonces, supongamos, vamos a suponer que en vez de 16 me da 2, raíz de 2, supongamos. Voy a borrar. Esto solamente es un supuesto, no es el resultado correcto, ¿ya? Solo es un supuesto.
Supongamos que en vez de raíz de 6 me da raíz de 2. Va, 2. 2. Entonces me quedaría raíz de 2 ahí. Y acá los resultados serían menos 6 más raíz de 2 dividido 2 o menos 6 menos raíz de 2 dividido 2. ¿Ya? Quedarían así. Usted si quiere puede sacar un aproximado con la calculadora. Ya con la calculadora puede acá sacar un aproximado de cuánto es cada uno. Eso va a depender de las alternativas que estén en la pregunta. ¿Ya? Si las alternativas de la pregunta están con raíces y fracciones, entonces lo deja así y se fija cuál es. Si es que están con números decimales, entonces tendría que calcular un aproximado, ¿ya? Y lo otro, lo otro que les puede pasar es que el valor que está dentro de la raíz sea negativo. ¿Se acuerdan qué pasaba si, por ejemplo, acá les daba, no sé, menos 5, que es un valor negativo? ¿Qué pasaba en este caso? ¿Qué pasa si les da una raíz negativa? Claro, la raíz no existe, pero cómo responderían la intersección con el eje X? Porque la pregunta, recuerden que la pregunta era, ¿cuáles son las intersecciones con el eje X de esta función? ¿Qué tendrían que responder entonces en este caso que les dé menos 5 ahí? No hay intersección con el eje X, claro. Ahí sería la alternativa B, ¿sí? Que sería no hay intersección con el eje X. Súper bien, súper bien. Siguiente pregunta. ¿A quién le toca? Ya nos pasamos a trigonometría ahora. Ya estamos en las últimas preguntas por la hora, pero aún tenemos tiempo. Deme un segundo. Voy a ver a quién le puedo preguntar. Mira, justo Daniela. Daniela. Tenemos en un triángulo rectángulo se verifica que con respecto a uno de sus ángulos agudos, el seno de ese ángulo es igual a. Tal vez no se entiende mucho, pero a lo que voy es que si usted tiene un triángulo rectángulo, recuerden que vamos a tener un ángulo recto y los otros dos ángulos que me quedan son agudos. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, ¿qué se cumple o a qué es igual el seno? Si yo quiero sacar, por ejemplo, el seno de beta, es igual a alternativa A, cateto adyacente dividido en hipotenusa. B, cateto opuesto dividido en adyacente. C, cateto opuesto dividido en hipotenusa. O D, hipotenusa dividido en cateto opuesto. Daniela Madariaga, ¿cuál es la respuesta correcta ahí? El seno de un ángulo es igual a el seno de un ángulo. Es igual a Daniela, la próxima streamer que vamos a tener. Pueden seguirlo en su canal de Twitch. Sube video todos los días a YouTube. Suscríbanse y donenle bits. La C. Respuesta definitiva, Daniela. Súper bien. Recuerden que una memotecnia, aquí les repito la memotecnia que tenemos, es el SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Y como me están preguntando por el seno, me fijo en lo que está al ladito de la S, o sea, estas tres letras de acá. Entonces la S es seno, la O es de opuesto y la H es de hipotenusa. Entonces el seno sería opuesto dividido en hipotenusa, que es justamente la alternativa C. Súper bien. Siguiente. Catalina, pero la Catalina ya salió. Claudio. Claudio González. Qué buen Aquí apellido tiene estoy. Claudio. Ay, me asustaste. Siempre que habla Claudio me asustó. Vamos, Claudio. Dice, dado el triángulo rectángulo que está en la imagen, ¿Ya? la medida de la hipotenusa corresponde A, C, B, A, C, B o D alfa. Mm, mi respuesta es la... Espera, que no veo. A, Eh, C, B, A, C, B, D alfa. Debería haber hecho calzar la las. C.
La C, pero la respuesta C o la alternativa C. ¿Dónde está la B? Pues, ¿dónde está la alternativa C y dice B? Esa sería mi respuesta. Más confuso lo que hizo. Ya, la B, entonces alternativa B dice Claudio. No, esa no, Ah, la otra, ah, sí la, la C. sí la entendí. Vamos a ver respuesta definitiva, Claudio. Súper bien. Súper importante, aunque suene súper básico identificar hipotenusa, es súper importante saber identificarla. Y recuerden que la pista que siempre nos dan los triángulos para identificar la hipotenusa es este vértice que está acá, porque justamente está apuntando a su cateto opuesto, que sería la hipotenusa. Siempre el ángulo recto se contrapone a la hipotenusa. Con eso siempre se les va a quedar grabado en la cabeza dónde está. Gracias, Claudio. Siguiente. Rafael. Rafael, ¿estás? Rafael. Me avisan por interno. Rafael. Ahí está Rafael. Otra vez con los triángulos, Rafael. Dice, el cateto adyacente del ángulo alfa corresponde a alternativa A, B, alternativa B, C, alternativa C, A y alternativa D, beta. ¿Cuál de esas alternativas corresponde al cateto adyacente del ángulo alfa? Que sería este que está acá abajo. Beta, usted me dice que la D, o sea, la alternativa es D. ¿Respuesta definitiva, Rafa? Uh. No. Cateto adyacente. ¿Qué dice el público? Ayuden a Rafa. ¿Qué dice el público? No se preocupe, Rafa, ahora le voy a explicar bien con detalle cómo se hace esto. Martina dice la B, 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 pero la respuesta B o la alternativa B. Ya supongo que es la alternativa, así que la voy a marcar. Súper bien. Mira, Rafa, primero, súper importante, identificar los catetos. Recuerden que los catetos de un triángulo son los lados del triángulo. Entonces, son los tres lados. Tenemos este de acá y este de acá. Entonces, alternativas que podríamos haber usado serían el lado A, el lado B o el lado C. ¿Sí? Con respecto a la pregunta anterior que le hice Claudio, nosotros sabemos que la letra A corresponde a la hipotenusa. Así que ya podemos descartar la alternativa C porque la A es una hipotenusa. También descartamos la D que nos dijo Rafa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con catetos y beta es un ángulo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no podemos trabajar con beta porque es un ángulo y estamos trabajando solamente con catetos. Así que nos quedarían dos opciones, o en la B o en la C. La pregunta nos dice cateto adyacente. Recuerden que adyacente significa junto, ¿sí? Si yo tengo el ángulo alfa acá abajo, me tengo que preguntar, ¿cuál de los dos catetos que me quedan, el C o el B, está más junto al ángulo alfa? Y en este caso, claro, el que está más junto al ángulo alfa es el lado C, por lo tanto sería la alternativa B. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre para estas preguntas así, identifiquen la hipotenusa primero, no se vayan a confundir. Siguiente pregunta. Oh, no puedo cambiar esto. Ahí está. Vamos a ver a Tomás. Tomás Ignacio Marín. ¿Estás por ahí, Tomás? Tomás. Tomás a la una, Tomás a las dos. ¿Aló, Tomás? Llamada telefónica, Tomás. Ahí está. Ya, Tomás. Esta pregunta es clave, ¿ah? Sí, no se preocupe. Dice, para poder calcular la tangente de alfa o la tangente de algún ángulo cualquiera, necesitamos, ojo acá, ¿qué necesitamos para calcular la tangente? En este caso de alfa. Alternativa A, el cateto opuesto y la hipotenusa. Alternativa B, el seno y el coseno.
Alternativa C, solo el cateto opuesto. O alternativa D, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué necesitamos para calcular la tangente? El cateto opuesto seguro, ¿ya? Solo la C. Me dice, o sea, la alternativa C me dice, solo el cateto opuesto. Ya, no está seguro de la hipotenusa, pero creo que la C. Ya. Respuesta definitiva entonces, Tomás. No, recuerde que no importa si equivocar. Vamos a ver. No, acá, acá yo me equivoqué en marcar. La alternativa C no es correcta. ¿Ya? No sé por qué se marcó correcta, pero no es la correcta la alternativa C. Tápense el ojo, voy a pintar. Ya, comodín público. ¿Cuál es la alternativa correcta en esta pregunta de acá? Si bien necesito el cateto opuesto, no es solamente lo que necesito. La A, Claudio dice que la B. Claudio se la juega por la B. Martina dice la A. Me interesa mucho esta pregunta. Bueno, obviamente todas las demás que yo marque van a estar rojas, pero acá justamente como dice Claudio y dice Anto, la alternativa correcta es la B. Primero, si nos vamos al SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, pueden fijarse que la tangente necesita el cateto opuesto y necesita el adyacente. Ninguna de estas alternativas nos daba ambos. Entonces la A se descarta porque tiene hipotenusa y a mí no me importa la hipotenusa para la tangente. Y la D también la descarto porque también tiene hipotenusa y no me sirve la hipotenusa en la tangente. La alternativa C podía ser porque sí necesito el cateto opuesto, como muy bien dijo Tomás, pero claro, también necesito el adyacente, así que la C no podía ser. Pero recuerden, y esto es una propiedad súper importante de la tangente, que la tangente de un ángulo, que en este caso es alfa, yo la puedo escribir como seno del ángulo dividido en coseno del ángulo. Entonces, una de las formas de calcularla, claro, sí, yo me di cuenta que te faltó el adyacente de Tomás, si por eso me dijiste que no estabas seguro con la hipotenusa. Entonces, recordemos esto, si no tengo la hipotenusa, me sirve el seno y el coseno. Teniendo el seno y el coseno del ángulo que yo quiero calcular en la tangente, ya puedo calcular la tangente. Entonces, si quiero calcular, por ejemplo, la tangente de 30, bastaría tener el seno de 30 y el coseno de 30. Última pregunta, antes de que termine la clase, queda un minuto. Antonia Ruiz. Ruz, perdón. Siempre le digo Ruiz. Lo siento, Anto. No quise pronunciar mal tu apellido. Anto Ruz. Dice, más o menos así. El valor del coseno de 60 grados corresponde a raíz de 3 dividido 2, un medio, raíz de 2 dividido 2 o 1. Sí, debe estar acostumbrada. Yo sé que siempre le deben decir Ruiz, estoy seguro. A mí me carga pronunciar mal los apellidos porque yo sé que la gente es como, otra vez. Ahí sí. ¿Cuál de estos valores corresponde al coseno de 60 grados? Chun, 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 chun. Un medio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh, omitan, omitan. Súper bien, Antro. Recuerden que una forma fácil de calcular esto era anotar seno, coseno. Y aquí anotaba 0, 30, 45, 60 y 90. Y después anotaba 0, 1, 2, 3, 4. Y al revés. 0, 1, 2, 3, 4. Dividido en 2. Y el 2 no iba a la raíz. ¿Sí? Entonces, si me pedían el coseno de 60, yo buscaba acá coseno.
que es 60. Y justamente la intersección entre estas dos cositas es el uno que está acá. Entonces me quedaría raíz de uno dividido en 2. Pero la raíz de uno es uno, así que tendría un medio, que es justamente lo que me dice Anto. ¿Sí? Con esa tablita pueden hacer todos los ángulos de coseno, seno y tangente. Pero eso. eh, ya estudiantes, por tiempo estamos por hoy. Espero les haya ayudado estos ejercicios. Yo les voy a subir el video al Classroom por si los quieren repasar. Recuerden además que tienen la guía de ejercicios que les mandé hace un tiempo. Y es importante que la resuelvan no para cumplirme a mí, sino para cumplirle a ustedes mismos y puedan... Oh, Javiera no le tocó. Ya, Javiera, para la próxima le toca a usted, de las primeras, el lunes. Es importante que hagan la guía de ejercicios solamente por el hecho de que tiene ejercicios muy parecidos a los de la prueba y pueden practicar, ¿ya?